de ahí. Estoy acá compartiendo el tema, voy a ponerlo en presentación completa. Sí, sí, se ve, Javier. Excelente, gracias. Taller de riego, ¿no? Bueno, un punteo básico. Es importante que sepamos aspectos básicos del clima, de nuestra región en específico, de donde estamos ubicados, departamento, provincia, comarca, no lo sé. Destacar de clima lo que son las lluvias y lo que es el concepto de evapotranspiración son fundamentales para establecer después criterios de riego. La eficiencia de riego, no mojar la hoja, no solo por la pérdida de agua que implica eso, sino por aspectos sanitarios. El uso del mulch, una gran herramienta para no perder el agua, igual que lo que es el compostaje aportando materia orgánica ya en estado muy avanzado con precursores del humus que acumulan agua en el suelo. Hablaremos de eso. El riego por goteo es lo mejor que podemos hacer, ir enfocándonos para eso. Incluso está el riego por exudación, que no lo quise poner, pero es el más eficiente de todos es por exudación. Me estoy formando recién y preferí por lo pronto no hablar de eso. Lo conozco básicamente, pero mejor no hablar. Y después el reto de reciclar aguas de tipo domiciliaria, ¿no? En fin, eso es todo un reto. Es todo un terreno bastante amplio a explorar. Bueno, entonces pasemos un poco a hablar. No quedó muy bien la foto, pero les destaco acá lo siguiente. En esta tabla que después veré la forma de compartirla en el grupo, el PowerPoint, va a quedar mejor con formato PDF, se destacan aspectos fundamentales como la temperatura media, la media máxima, la media mínima, la cantidad de días libres de heladas por cada región, son promedios todos estadísticos, la cantidad de lluvias en milímetros de esos lugares, ¿sí? Mes a mes, importante, mes a mes. Estos son promedios históricos a grandes rasgos de mi país, de unos 100 años. En otros países tienen que tenerlo seguramente y hasta mucho mejor. Días libres de heladas, importante, última helada tardía, es fundamental. La foto no quedó muy feliz, pero estos datos ustedes seguramente los tienen o pueden acceder, es fundamental contar con esto por muchas cosas. Si la temperatura, bueno, en qué momento puedo establecer un cultivo de primavera-verano, que es de origen tropical en zona templada, y ahí hablamos de lo que es ciclo primavera-verano, y así un montón de cosas. O de repente, o de repente, justamente, ver cuánto frío hace falta para un cultivo, ¿no? ¿Qué? Bueno, mi hijo me está comunicando algo. Ahora les paso acá la siguiente transparencia. Veamos. Esto es muy importante, ¿eh? Denme un instante, por favor, y vayan viendo qué interpretan de esto. Un segundo. Disculpen. Bueno, disculpen. Esto, cuidado con las interpretaciones. Esto es para Uruguay, en promedio. En otros países ustedes tienen que tenerlo y esto es una herramienta formidable. Les cuento. Vean que lo que es la línea esta que está con grises, así, la que es casi que paralela al eje de las abscisas del tiempo, son las precipitaciones anuales. Más o menos a grandes rasgos, mes a mes, es eso, son 100. Nuestro país son aproximadamente de 1.100 a 1.200 milímetros por año, mes a mes. Pero ¿qué pasa? Hay un concepto muy importante. Primero, milímetros de lluvia. Los milímetros de lluvia, por ejemplo, para el mes de agosto, son aproximadamente 100 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mes de agosto, sobre cada metro cuadrado de superficie de suelo, o sea, 25 baldosas, 25 baldosas es un cuadrado de 5 baldosas de lado de cada una de 20, llueven 100 litros de agua. Qué importante que es eso, ¿eh? Es muy importante. No toda esa agua penetra el suelo.
como agua efectiva para riego. Pero una gran parte sí, eso va a depender de la cubierta vegetal que tenga, el tipo de suelo, en fin. Pero una gran parte entra, la mayor parte entra. Es un dato muy importante. Luego viene la gráfica de las pérdidas, la que está en negro, así. ¿Qué es? Esta es la gráfica de evapotranspiración. También se mide en milímetros. Y vean ustedes, en un mes como el de enero, en enero se pueden perder 200 milímetros de agua por cada metro cuadrado de suelo. Hagan cuentas. O sea, hacemos 200 entre 30, 31, redondeamos a 30, me da a grandes rasgos 7 litros por día de evapotranspiración. Pero es un promedio eso. ¿Qué es la evapotranspiración? Evapo, de evaporación. La evaporación de pérdida de agua del mismo suelo. Y transpiración, vapor de agua que escapa de la planta por los estomas para poder la planta refrigerarse. Si no, no puede refrigerarse y no puede cumplir, no puede desarrollar funciones vitales. Es fundamental la transpiración en las plantas para poder bajar la temperatura. Pasando el agua de estado líquido a estado vapor, en estado vapor se libera mucho calor y por tanto baja la temperatura. Entonces vean cómo en el caso en general, en mi país, a grandes rasgos, más o menos desde mediados de octubre, ¿sí?, ya comienza a correr el déficit hídrico. O sea, es mayor la pérdida de agua por evapotranspiración que las lluvias. Y hasta marzo es mayor la pérdida de agua por evapotranspiración que las ganancias por lluvias. Vean que todo este periodo es de déficit hídrico. O sea, me está diciendo este déficit hídrico que tengo que tener sí o sí riego. Necesito imperiosamente regar. Por lo pronto, en mi zona, mis cultivos durante el ciclo otoño-invierno, no tuve inconvenientes. Mis inconvenientes respetaron bastante bien dentro de todas las estadísticas estas. Ahora, con lo que es el cambio climático, o por otros factores que son desvíos estándar de algo que es estadístico, como se está evaluando, justamente no se cumple. Entonces, más aún con el tema del cambio climático. Sí he tenido inviernos en los cuales necesitaba regar, y cuando se supone que no había déficit hídrico, ni en julio, ni en agosto, lo tenía, y en pleno invierno estaba regando. Esto es un norte, me sirve a mí como orientación contar con estos datos, pero tengo que estar preparado ante desvíos estándar o desvíos de la media que se dan por la propia naturaleza o porque tenemos instalado un cambio climático, que yo no lo digo yo, lo dicen los expertos, mucho más especializados en la materia que yo en lo que pueda comunicar. Entonces, qué importante que es esto, saber el promedio de lluvias mensual que se registra, cómo es a lo largo del año, cómo es la evapotranspiración. Les paso un dato, la evapotranspiración puede incrementarse con el viento, Un día como el de hoy, que de repente no tengo 30 grados de temperatura, pero sí tengo mucho viento, la pérdida de agua puede ser mayor incluso que a 35 grados, pero sin viento. Inciden muchos factores en esto. Es más, he evaluado inclusive, y hemos evaluado hasta, dependiendo del cultivo, hasta 15 litros de agua por día en enero en un cultivo de tomate, por cada metro cuadrado, para que vean. Tengo una pregunta acá en el chat, vamos a mirarla. A ver, ¿qué tengo por acá? Chat. Me cuesta un poco. Por acá. Muy bien. Bienvenida, Agustina. Sí. Y había una pregunta más aún. No, perfecto. Ahora pasamos a la segunda parte, cuando acabe esta sesión de 40 minutos, pasamos a las preguntas, en fin,
a charlar del tema, que es fundamental. Bien, entonces vean qué importante que es manejar esto, es fundamental. Ya tengo acá cuándo tengo que estar atento a riego. Ya esto es un gran paso, un enorme paso. Pasemos a otros factores. Bueno, acá queda bien claro. En clima templado, esto se puede igual ajustar para otras regiones como tropicales, subtropicales, desérticas, en fin. Pero es importante evaluar la división o cociente entre las lluvias y la evapotranspiración. Si hay que medir tres datos fundamentales, así, pero que son de orden, son la temperatura, las precipitaciones en lluvia y la evapotranspiración ETP. Si yo divido en verano, en mi país, lo que llueve sobre las pérdidas, me da 0,43. O sea, las lluvias me cubren solamente el 43% de las pérdidas de agua. Necesito regar, es de orden. Y en la primavera, de cada 100 milímetros de pérdida de agua en el suelo, por transpiración o evaporación del suelo, solamente las lluvias me proporcionan 79 litros o milímetros. Decir milímetros o decir litros es lo mismo a nuestro efecto práctico, en lo que es nosotros haciendo agricultura. Bueno, después en otoño y en invierno, vean que el índice es 1,2, o sea, pierdo 100, pero me llueven 120. Y acá en invierno, pierdo 100, pero gano 219. Clásicamente en estos climas, otoño e invierno, son las estaciones de recarga de agua de los suelos, que en nuestro país tuvimos un gran inconveniente que no llegamos a recargar. Les recuerdo que de los 1.100 en promedio por la zona mía, concurrieron en la cita 550 a 600. Tuvimos un déficit. Esta relación, precipitaciones, lluvias a ETP, nos va a dar un número menor que 1. No se preocupen que esto después lo vamos a hablar, no se preocupen, después esto lo miramos bien. Ustedes si quieren tomen nota de las preguntas y las ponemos sobre la mesa en la segunda parte. Bueno, entonces, el riego. Muy bien. Agua de riego. Fantástico. Debe ir al suelo el agua de riego, por un tema de eficiencia y por sanidad vegetal. Si yo riego las hojas, no me van al suelo. Si yo no mojo el suelo, pero Javier, ¿hay alguna absorción de agua por las hojas? Sí, hay, pero es menor. Aparte de todo, hay una cosa. Si el suelo está seco, quiere reponer su equilibrio hídrico y va a extraer el agua de donde sea. Lo va a extraer de la zona de la rizósfera, que es lo que rodea la raíz, la parte activa, en torno a la planta, y la planta no va eficientemente a tomar esa agua del suelo. Es una pérdida. Este ejemplo que puse acá también tiene una cosa. En un día de calor, ¿cuánta agua se pierde por evaporación? Por la demanda que tiene el propio aire seco. Hay agua que no llega. Eso, por un lado, la eficiencia es muy baja. Por otro lado, el tema sanitario, calor y hojas mojadas, esto puede ser tremendo. La espora de un hongo o esporas de bacterias que caen sobre la hoja con humedad y temperatura alta, se desarrollan, germinan, ¿y qué tenemos? Tenemos enfermedades. También es un ambiente ideal para las plagas, como los insectos, sobre todo las larvas, que dependen justamente de un ambiente húmedo, que les favorece. Entonces, el riego por aspersión no es el mejor. Nosotros en facultad, me acuerdo, estamos hablando de por aspersión, y bueno, ahí entraron las discrepancias y yo nombré que no, a nivel sanitario no es lo mejor. Y bueno, con el tiempo que se impuso, el riego por goteo es lo mejor. Yo les digo que si riegan con la manguera, muchos problemas que me han reportado, que aparecen, que en el zapallo de tomate, el tizón tardío, esto, el otro, el mojado de la hoja. Me da grandes dolores de cabeza por las plagas. Les paso el dato que está apareciendo ahora el San Antonio naranja, la epilachna, justamente no la mariquita en sí, es una mariquita, pero esta es la naranja con negro, a raíz de las lluvias, que les favorece. Y también se hace frecuente en Cucurbitáceas el oidio. Después de la lluvia
pasa eso. Así que, y si todavía ya parregamos mojando las hojas, estos inconvenientes se incrementan de manera notable. Bueno, maneras de conservar el agua del suelo. Esto es un cultivo asociado que tengo de zapallitos con maíz. Voy a ver, estoy a tiempo todavía de plantar acá en la base maíz, poroto blanco, para que el poroto blanco use como tutor al propio maíz, ¿no? Pero vean cómo intento por todos los medios proteger el agua del suelo. En mi caso en particular, estuve ausente 3 días en mi casa, 3 días sin riego. ¿Pero qué hice? Acumulé agua, puse mucha agua, no en la base en sí del cultivo, sino que en la parte esta de acá. Primero que alejo el agua de eventuales inconvenientes en el mulch por dicho de humedad, que puede convertirse en una plaga formidable. Evito enfermedades en el cuello, vasculares, a hongos, ¿verdad? Y aparte, fuerzo a las plantas a que extiendan su sistema radicular a la zona de riego. Y el agua la mantengo. Esta es una forma de evitar la pérdida de agua del suelo. Es una forma bastante eficiente, ¿eh? No es lo mejor de lo mejor, es mucho mejor de repente el polietileno negro que emplean, pero nosotros no queremos emplear eso, primero por un tema ambiental y segundo por un tema de costos, porque es insufrible. Y esto que estamos haciendo acá me está evitando, lo puede hacer también el nylon, el polietileno, el crecimiento de malezas. Ya ven, evito la pérdida de agua. Y además evito el crecimiento de malezas. Además el suelo no se recalienta y no perjudico la actividad microbiana en torno justamente a esas raíces que se llama zona de la rizósfera. Una actividad microbiana que es muy importante. No se preocupen, ya daremos lugar a las preguntas en este aspecto. Hay una pregunta ahí, pero prefiero avanzar en esto y después si queda un tiempo la abordamos ya en esta fase. Bueno, esto es un cultivo de melón que lo hice con mi hijo hace 2 semanas atrás. No, una semana atrás. Y vean cómo lo cubrí todo con pasto. Y vean cómo las plantas vienen, ¿no? Una semana, sí, efectivamente, una semana. Y los tengo acá en casillas, ¿verdad? Aquí hay asociadas unas plantas de berenjena, ¿sí? Y vean cómo, para mí es fundamental el mulch de pasto seco, siempre pasto seco. Pasto seco, si ponen pasto verde, si hay rizomas, están cargándose un problema con la maleza, ¿sí? La gramilla rebrota de rizoma y los estolones. Y además puede pasar fermentación, y la fermentación puede perjudicar a las plantas, ¿sí? Por supuesto que en la medida que las plantas van creciendo, voy alejando paulatinamente el mulch de pasto para que las plagas como el bicho bolita, babosa y todas esas cosas no se den. Y si ocurren plagas, a pesar que yo alejé, recuerden que publiqué un video que habla del uso de cenizas en polvo para repeler el ataque de caracoles y de babosas. Y anda muy bien, eso anda muy bien. Y aparte, le está aportando nutrientes de suelo. Bueno, acá ven que el agua se acumula, las malezas poca cocinadas, las mantengo a raya, en fin. El mulch como una estrategia para mantener el agua. Yo diría que si le llovió y no han cubierto con mulch la superficie del suelo, que estaría bueno que lo colocaran para mantener esa agua. Porque al menos en el caso concreto de por aquí, a ciencia exacta cuándo podría llover, se dice que sería recién por mediados de enero o más o menos por el 20. Y es bastante tiempo, un trecho bastante largo, ¿no? Así que bueno, enhorabuena que si tienen pasto como para colocar, o si no la hojarasca. Les paso un dato muy interesante. La hojarasca por ejemplo, que tira mucha hojarasca ahora, de lo que es el aguacate, lo que es la palta, es formidable. Se fue una hojarasca que es tremenda y la coloco en los cultivos. Acá no tengo fotos, pero lo estoy haciendo en una asociación de boniato con maíz y de papa con maíz, y anda, pero espectacular. Es excelente para mantener el agua en el suelo. Lo mismo para el jardín que tengo de aromáticas y florales. Anda muy bien. Bueno, después la otra estrategia justamente
es el tema del compostaje. Ah, sí. Es imperioso, acá estoy formando una compostera, empleo mucho la arena y acá vamos a decirlo así, el excremento de gato es formidable, tiene un gran aporte de nitrógeno y de fósforo por lo que veo, y hago un buen compostaje con los restos domiciliarios, con restos vegetales, de pasto, de podas, coloco cenizas, y diversas, coloco por supuesto pasto seco para darle fibrosidad, el pasto verde tiene que ir. Si tengo, por ejemplo, leguminosas, como puede ser trébol blanco, rojo, lotus, también lo incorporo para fuente de nitrógeno. Y bueno, ¿por qué compostaje? Por la razón del artillero. Cada gramo de humus, humus del suelo que le da el color negro característico, ya sea materia orgánica procesada hasta más no poder, es capaz de acumularme hasta un volumen de, hasta una masa de 20 gramos más de agua. O sea, de 1 gramo de humus seco deshidratado se puede pasar a 20 gramos, mejor dicho, voy a dar el término bien estadístico de estudio, a 20 gramos de masa. 1 gramo de humus, 19 de agua. ¿Por qué? Porque el humus es como la gelatina, es un gel, ¿no? Como se presenta en el suelo. Estamos hablando solo del aporte del humus, sin hablar que se puede asociar con la arcilla, y el potencial de almacenamiento de agua es fenomenal. Nunca, gente, desprecien un suelo arcilloso. Véanlo bien. ¿Por qué? Porque la arcilla asociada con la materia orgánica me da una gran capacidad de, por ejemplo, almacenamiento de agua en el suelo, para resistir una seca. Es como una especie de cuenta bancaria. Llueve y la materia orgánica con la arcilla, los dos asociados, es formidable la cantidad de agua que queda acumulada en los microporos para que las plantas puedan aprovechar. Así que yo recomendaría compostar mucho, viene bien, no solo el agua, sino que mejoró propiedades físicas, biológicas y químicas. El mulch para la cobertura, que no solamente es por el agua, sino que también me evita el crecimiento de malezas. Básicamente manejo eso. Y después lo otro que me parece interesante, y yo podría haber puesto una foto de un riego por goteo con la cinta clásica. Este es un riego por goteo que llevé a la práctica, no lo pueden ver en la foto del sitio, pero es un riego por goteo con una botella. Y me hace gota a gota ese riego por goteo, gota a gota. Y yo quiero justificar por qué el riego gota a gota es más eficiente con el tiempo que me queda. A ver qué nos queda por hablar aquí. No. Perfecto, estamos bien con los tiempos. Voy a hacer una cosa, le voy a dar, esto es un riego por goteo, una caña, se le pone acá la tapita entreabierta, ¿verdad? Y cae gota a gota y se va formando lo que se llama bulbo. Y vamos a explicar un poco eso. Voy a abrir acá un programita que para mí es fundamental, desdeñado bastante, pero para mí sigue siendo una formidable herramienta, que es el Paint. El Paint, vamos a justificarlo mediante el uso del Paint. Si no ven, me dicen, por favor, les agradezco. Vamos a dejar de compartir la pantalla esta y pasamos a compartir esta otra. ¿Pueden ver la pantalla acá? Riego por goteo. Se ve perfecto. Perfecto. Justificación del riego por goteo. ¿Por qué riego por goteo tiene esa bondad? Bueno, primero vamos a, por acá, herramienta lápiz, color negro. Tengo el suelo, un dibujo bastante elemental. Cambiamos el trazo, color verde. La planta. Básicamente. Un riego por goteo, vamos a hacerlo con... Vamos a imaginar acá una tubería. Y esa gota a gota que se va dando, porque la idea no es que vaya toda el agua de una. ¿Por qué? Ustedes habrán visto que si echamos todo el agua de una, el agua se escurre.
por la superficie y no llega donde yo quiero. Si es gota a gota por la planta, despacio, ¿verdad? Se va formando en torno al sistema radicular una suerte de bolsón de agua. Bueno, ese bolsón de agua, su profundidad dependerá de si hay o no hay, por ejemplo, acá abajo, una losa de arcilla, de un horizonte BT, arcilloso, que me impide que se desarrolle. Pero si no se desarrolla en profundidad, se va a desarrollar en mayor ancho. Esa bolsa de agua, justamente, aplicando la cantidad adecuada, hace que la planta, vamos a hacer acá las raíces, se desarrollen todo por ahí. Y ese bolsón de agua se va desarrollando y las raíces lo hacen en torno a esa cantidad de agua. Me dirán, pero las raíces quedan muy localizadas. No importa, la cinta de riego se puede mover o el gotero con una botella, lo que quieran, para lograr que se expanda más el sistema radicular. Y se hace más difícil que el agua se pierda. Y el agua en la cantidad adecuada. Si yo tengo que reponer por metro cuadrado, por decir algo, 10 litros o 10 milímetros, con la cantidad apropiada de goteros y sabiendo cuánto echa cada goterito de esos por hora, puedo establecer la cantidad de goteros necesarias para que el agua vaya en la cantidad exacta. Es más eficiente. Yo decía a ustedes que el agua de lluvia no penetra 100% en el suelo. ¿Por qué? Porque es una lluvia intensa de repente y el agua, hablando groseramente, como que rebota, hay un encostramiento superficial o hay follaje, mucho follaje y no entra. Bueno, acá sí que entra el agua de manera mucho más eficiente. No mojo el follaje, no lo mojo, no hay problemas sanitarios, el riego es prácticamente que 100% efectivo. Y esto me permite jugar con el tema de un día o dos que no riegue. ¿Por qué? Porque el agua se está acumulando en ese bolsón dentro de lo que es el suelo. Recuerden que está bueno que tengan materia orgánica, humus, que ayuda a acumular esa agua, y si hay arcilla, mucho mejor. Esta es la ventaja que tiene. En el caso nuestro, justamente, usamos la botella porque no había en ese centro de enseñanza como para poder comprarlo, ni bomba ni nada por el estilo. Y bueno, volviendo un poco a este equipo de riego, vamos a compartir nuevamente esa pantalla. Iba gota a gota. Entonces era colocar, por ejemplo, por metro cuadrado, 6 botellas de estas, 6 botellas de estas, y ya a diario andaba. No tienen por qué quedar fijas, se puede mover, en fin. Esto después voy a ver si lo reeditamos acá en mi predio. Este año no lo hice. Voy acá a ver un par de preguntas que tengo. Anduvimos rápido. No se preocupen que ahora en la segunda parte podemos entrar a ver con más detalle estos temas. Tengo una pregunta. No veo la pantalla, espero que sea ahora. El tomate 15 litros, no, por cada planta no, por cada metro cuadrado. Está bien la pregunta. Por cada metro cuadrado, a campo pueden ser 2 plantas, 3. Yo sinceramente prefiero por metro cuadrado colocar 2 plantas. Ustedes recuerden que el marco de plantación que propongo siempre es buscando la menor cantidad de plantas, menor rendimiento, pero menor cantidad de cabezas. Yo establezco poner 2 filas, no voy a hacer el dibujo ahora porque nos quedan 2 minutos. Cada fila una de otra 80 centímetros y en cada fila entre planta y planta 50 centímetros, bien espaciado, lo más espaciado posible, y por tanto, si uso riego por goteo, los goteritos tendré que colocarlos lo más próximo posible a esas plantas, ver el diseño. Eso en el mercado se compra, hay diferentes distancias, es estudiarlo eso, ¿no? Pero el marco de plantación que yo vaya a establecer va a estar vinculado a los goteros que yo pueda colocar, ¿no? Pero una planta por día, no.
y en todo caso, por metro cuadrado, semejante cantidad en el mes de enero, ¿no? Se ha dado eso. Y es pérdida de agua del suelo y de transpiración de la propia planta para poder justamente refrigerarse, ¿no? Un poco como síntesis acá, volviendo a la... No se preocupen por las preguntas porque vamos a hacer una ronda de preguntas cuando nos conectemos de vuelta, nos queda menos minutos, pero quiero hacer un poco la síntesis. Para mí era importante destacar el clima, la lluvia y evapotranspiración, la eficiencia de riego, ¿verdad? Vinculado con la sanidad, el mulch como una herramienta para no perder, el compostaje, el humus, el riego por goteo, la justificación y reciclar agua domiciliaria nos quedó pendiente. Eso vamos a hablarlo en la siguiente sesión. Gente,